información conducía al componente funcional eferente visceral especial de los nervios 7, 9 y 10. Y ¿Del según componente qué, eso, perdón? ¿Del componente qué? eferente visceral especial Ajá, y ¿de cuáles? nervios 7, 9 y 10, y según yo, pues esos conforman al tracto solitario, pero son aferentes. Entonces, y todas las opciones eran sensitivas. Entonces sí me confundió un poquito. ¿Eferente decía? Sí, dice, ajá, dice eferente. A ver, ¿qué? Ah, bueno, es que no es las mismas preguntas. A ver, déjenme entrar entonces a las aulas virtuales. Sí, si identifican algún error, pues para eso la retroalimentación aquí en... ¿Qué más, doctores? Mientras abro aquí y vemos la de la doctora. Yo tenía duda, doctor, en la que decía la de los fascículos o haces corticoespinales constituyen a la médula oblongada. Es que esa no recuerdo exactamente cuál era y me Pero, confundí eh, entre el pedúnculo cerebeloso y el menisco medial, pero no sé cuál era. ¿pero qué dice, doctora? ¿Qué decía la pregunta? Ah, dice, los fascículos o haces corticoespinales constituyen en la médula oblongada. Ujú. ¿Y cuáles eran los incisos? El menisco medial, el menisco lateral, el pedúnculo cerebeloso y las pirámides. ¿Y cuál creen que era la respuesta? A ver, ayuden a su compañera. La vía piramidal, bueno, las pirámides. Las pirámides, ¿no? Y creo que si lo comentamos en la configuración interna de ese corte, la vía corticoespinal que hace su decusación y que a nivel de médula oblonga precisamente se ven estos tractos de tipo piramidal por la decusación de esa vía corticoespinal. ¿De acuerdo, doctora? Sí, doctor, gracias. No nada. A ver, ahora sí, doctora, ¿cuál era la que me comentaba? ¿Qué decía? La pregunta decía, ¿qué tipo de información conduce el componente funcional eferente visceral especial de los nervios 7, 9 y 10? A ver, ¿qué tipo? Espérame, aquí está, creo ya. Ya la vi. ¿Qué tipo de componente? Sí, está mal, ¿no? Porque veo que todo es termoalgésica por percepción. Sí, no, está mal. Y de hecho, eferente visceral especial, ¿no? ¿Qué notan ahí de extraño en la pregunta? El 7 tiene componente eferente visceral especial, No. ¿no? Sí. Sí, sí tiene. Sí tiene, ¿no? Pero aquí en conjunto, o sea, se está refiriendo Al a, gusto, ¿no? a la función gustativa, ¿no? Y pues eferente visceral, pues de plano no. Si hubo un error aquí, era aferente, ¿no? ¿Aferente qué? ¿Visceral qué? General. ¿General? Especial. Especial. Aferente visceral especial, ¿no? O sea, aquí realmente, de una vez lo voy a corregir porque si no, aferente, 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 visceral especial. Del 7, 9 y 10. ¿No? Entonces así ya, sí sería el gusto. Muy bien, déjenme guardarlo. Ok, esa sí se cancela, doctores. ¿Qué otro, doctores? Yo tengo una duda, me quedó duda en la que dice estructura que se integra por la fusión de los haces grácil ¿Y cuneiforme? Ujú. del bulbo raquídeo. Ajá. ¿Y qué Porque opciones venía? el lemnisco lateral, lemnisco espinal, perdón, lemnisco medial y lemnisco trigeminal.
mm, pues sí lo vimos, ¿no? En ese corte precisamente de médula oblonga, que de los gracil y cuneiforme sale lo que es fibras sensitivas y que estas se decusan a ese nivel y que se forma la decusación piramidal, pero después de esa decusación, perdón, esa decusación sensitiva o piriforme, se formaba ¿qué estructura, doctores? El, el eminisco medial, ¿no? El lemnisco medio. Sí, doctora Alzaga, entonces la Ah, respuesta era lemnisco medio. gracias. Ah, doctor, también había una que en las respuestas venía, bueno, faltaba una, era ay, ahorita la encuentro, perdón, pero había una que le hacía falta una letra en una respuesta. Bueno, ya perdónenme si hubo algún error ortográfico, ¿no? Si no cambia el sentido de la respuesta o si lo cambia drásticamente, bueno, pues ahí sí sería cuestión de que se cancele, pero si por un error ahí ortográfico que haya existido no modificó como tal el sentido de la pregunta ni de la respuesta, pues no hay problema. No, pues creo que no lo modificó, pero nada más le hacía falta una Sí, letra. ok, qué bueno que me dice para checarlo bien. ¿Qué otra, doctores? ¿No? ¿Algo más que hayan checado? Realmente creo que se integró, se vio todo, nada más faltó ver con detalle los cortes transversales del tallo cerebral, que precisamente ahorita vamos a terminar, pero pues en teoría ustedes ya debieron de haberlo revisado. ¿De acuerdo? ¿Algo más, doctores, que quieran comentar? ¿No? Bueno, entonces, bueno, hoy no va a haber preguntas, ya tuvieron suficiente con su examen. Entonces nos vamos a lo siguiente. Terminamos, espero terminar a las 6, que terminemos a las 6 para poder integrar los casos clínicos de sus compañeros. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, pues más de la mitad está apagada su cámara, doctores. Entonces, los que sí no tengan problemas, no importa, pero los que sí, de favor, traten de mantenerlo prendido. Ah, doctor, yo le iba a pedir permiso para apagar mi cámara porque mi internet ha estado inestable, pero Ok, gracias. sí. Bueno, doctores, voy a voltear la cámara para proyectar el pizarrón. ¿Ya se pudieron inscribir o no se han querido inscribir al curso de neurociencias, doctores? ¿O Yo me les quería choca? inscribir, Sí. pero se cruza con unas de nuestras materias ¿A qué hora empiezan sus clases? ¿A las 3 o a las 2? a las 2 y los martes a la 1. Ah, ok, sí, sí es medio complicado el horario. Si pueden conectarse unas 2 horas y contestan las preguntas, se les puede dar la constancia. En caso de que pues sí no pasen las preguntas, pues no se les va a dar la constancia, pero pues nada pierden en inscribirse, en ver por lo menos unas 2 horas, 1 hora al día. Realmente las pláticas pues van a estar muy interesantes, son doctores, investigadores muy reconocidos a nivel internacional en el campo de las neurociencias. Principalmente están profesores que se asocian a es el estudio de enfermedades neurodegenerativas, de otras enfermedades neurológicas. Todo es ciencia básica, pero para que ustedes puedan conocer, por eso lo dejé abierto en general a todas las carreras. A mí me gustaría que sí estudiantes de medicina se puedan integrar al curso porque muchas veces no vemos este campo de lo que es de lo que es la ciencia básica más que nada, ¿no? No hablo de neurociencias, no hablo de algún otro punto, sino que ya lo que leemos en los libros damos por hecho, ¿no? Que es cierto, o sea, y si es cierto, pero no sabemos de dónde viene toda esa información, de dónde está saliendo esa información, cómo se llegó a esa conclusión, ¿no? Que digan, ay, es que
mencionan que tales canales se pueden inhibir con tal fármaco, pero ¿cómo se hizo eso, no? Entonces, la ciencia básica, esa es la gran ventaja de conocer qué es la ciencia básica, en qué se apoya la ciencia básica. Sabemos que, por ejemplo, algunos fármacos o incluso, por ejemplo, la vacuna ahorita contra COVID y en sí las vacunas, pues han tenido que pasar por ciertos filtros, ¿no? No es que se experimente luego en, en los humanos y que ya se apruebe el medicamento. No, realmente es algo más estricto. Va desde ensayos computacionales para ver la afinidad de un fármaco hacia cierta proteína, por ejemplo, proteína hacia del SARS-CoV-2, ¿no? Y ver qué tanta afinidad pueda tener. Ya viendo eso, se pasan a experimentos in vitro, esto quiere decir experimentos en células que pueden ser de humano o que pueden ser de ratón, y ahí empezar a probar ciertos fármacos, ¿no? El efecto de esos fármacos sobre las células, ¿no? Y de ahí se pasa a lo que son los modelos murinos, modelos en rata. Eso es necesario. En cualquier estudio, doctores, es necesario pasar por estas etapas preclínicas. Pasado esta etapa preclínica en ratones, en ratas, se prosigue a el estudio en primates no humanos, ¿no? O sea, en chimpancés o algún otro tipo familiar. Y de ahí, ahora sí, se puede brincar a cierta población. Población muy reducida, con cierta población nada más, y ya luego a una población más grande, que hay, bueno, ahora es diferente en cada etnia, entonces ustedes tienen que eh, identificar que el efecto de los fármacos, del efecto biológico, puede ser muy diferente, puede variar entre individuo, entre especie, entre raza, entonces por eso es tan importante, ¿no? La verdad es que el avance a nivel de la vacuna contra COVID no es que se haya saltado, a lo mejor vieron algunas fake news, ¿no? Donde decían, ay, se saltaron ciertos pasos. No, realmente no se saltó nada. Todo se llevó acorde a, porque si no se pone en riesgo el bienestar de las personas. Y pues sí, es algo que se debe llevar. Aquí pues se pudo lograr avanzar rápido por el hecho de que ya tenían estudiado, no era el SARS-CoV-2, era el SARS-CoV-1, ¿no? El MERS, o sea que son muy parecidos, ya se tenían antecedentes de cómo podían interactuar con ciertas proteínas y de ahí que se lograra una terapéutica. Doctora Mariana, ¿tiene algún comentario? Sí, le quería preguntar, ¿un ensayo preclínico no puede ser in silico? Sí, es lo que les comentaba, ¿no? Computacional se refiere a estos ensayos in silico. ¿Qué quiere decir? Que es a través de ensayos de computadora, de software especiales. Ustedes pueden ver, por ejemplo, la interacción de una proteína con un antígeno, ¿no? Por ejemplo, o de una proteína con un fármaco, o de una proteína, me quiero decir, vaya, es porque por ejemplo, el SARS-CoV-2, poniendo el ejemplo del SARS-CoV-2, saben que tiene varias proteínas constitutivas este virus, entre ellas una que se llama Spike. Esta proteína Spike es la que tiene mayor importancia en el virus porque es la que se une a los receptores y de ahí empieza toda la cascada, ¿no? Entonces, con ensayos in silico, que quiere decir computacionales, se puede predecir qué tanta afinidad, por ejemplo, tiene una proteína con un receptor o qué tanta probabilidad tiene de que se una a ese receptor. Entonces, de hecho, es lo primero que se tiene que hacer antes de empezar cualquier experimento, antes de empezar cualquier diseño de la prueba de un fármaco o llegar a una, sí, más que nada para los fármacos y para tener un efecto biológico, se tiene que hacer esto. Es un ensayo in silico, quiere decir computacional, para ver la predicción entre las proteínas. De ahí se brinca a ensayos in vivo, quiere decir en animales, y ya posteriormente pues a lo que es en ensayos en humanos, ¿no? Esas son, primero es lo preclínico y ya lo clínico obviamente en humanos, ¿no? Pero sí, lo ideal es empezar en todo ensayo, primero con esto in silico y ya de ahí in vivo.
Bueno, doctores, pues espero que puedan estar en este curso, los que puedan estar, claro, y les llame la atención, que vean un poquito más el otro lado de la moneda, de la ciencia básica, que incluso, pues es difícil, es pesado en el hecho también, controvertido, porque hay muy pocos médicos que se interesan en la ciencia básica y pues incluso ya verán que existe un programa ya en servicio social aquí en la carrera que se llama Medici. Este programa Medici precisamente tiene la intención de que ustedes como alumnos de medicina puedan vincularse con la investigación hasta el servicio social. Queremos llegar desde previo en estudiantes pregrado, ¿no? Que puedan, que si dicen, ay, desde los 3, 4, el tercer, cuarto semestre ya están interesados, que se puedan ir involucrando a la ciencia básica. Pero mientras está ahorita este posgrado, que lo recuerden, que si quieren en algún momento ustedes hacer investigación, lo pueden hacer en este programa y que incluso una de las virtudes de este programa es que se ahorran 6 meses de servicio social. Si ven ustedes su programa, este es de un año. A los 6 meses de servicio social, ustedes ya pueden estar realizando su maestría en ciencias y de ahí, pues ahorran 6 meses, adquieren el grado de maestría y bueno, si se quieren seguir al doctorado, pues muy bien. Si no, créanme que les da un buen currículum para cuando quieran una especialidad. Que digan, ay, es que yo quiero el instituto de nutrición, el Subirán, yo quiero el instituto de neurología y neurocirugía, yo quiero el instituto de cardiología. Bueno, pues no todos, doctores. Primero el filtro es el examen de especialidad, el filtro del examen de residencias, que solo entre un 5 y 10% de los aspirantes lo aprueban. Iztacala está en el lugar 80 de todas las universidades a nivel de México, entonces no es algo de qué enorgullecerse, pero pues por eso mismo también depende mucho de ustedes. Y ya si pasan este examen, también otro filtro es, ay, bueno, no es en donde tú quieras, ¿no? Es en donde alcance, de acuerdo a tu puntaje, te pueden mandar a una sierra, te pueden mandar a otro estado, pero si ustedes tienen un buen currículum y un buen promedio, lo pueden llegar a hacer. Entonces, les comentaba esto porque si tienen una maestría de antecedente, maestría en ciencias, es muy probable si pasan el examen que los acepten en donde ustedes están aplicando. Muy bien, doctores. Bueno, pues creo que ya me emocioné en este tema. Más que nada les comento eso porque yo soy egresado de ahí, de ese programa. Antes no era Medici, tenía otro nombre, pero de a mí fue algo muy importante e impactante durante mi desarrollo porque ustedes sabrán, ya llevan 3 semestres, perdón, y generalmente durante los ciclos básicos y ciclos clínicos se les mete en la cabeza de que tienen que ser especialistas y de que tienen que ser especialistas y de que tienen que ser internistas, endocrinos, dermatólogos, ginecólogos, ortopedistas. Y eso yo creo que se queda muy grabado, doctores, en su subconsciente y que si no hacen una especialidad, ustedes se sienten frustrados y dicen es que si soy médico general, pues la verdad es que no soy nadie, ¿no? Y así se platica. Entonces, que sepan que existen otras opciones dentro del campo de la medicina. En mi caso fue ese. Yo entré al programa, sinceramente, para hacer currículum, lo que les decía. Hacer currículum, yo quería el Instituto de Neurología. Mi sueño, entre comillas, era ser neurocirujano, que decía, bueno, ese es el campo que a mí me gusta. Sin embargo, cuando entré a la maestría, que fue una maestría en neurociencias, me maravilló el campo de las neurociencias y fue que entré en mi duelo existencial y que dije, bueno, creo que es muy complicado romper con todos estos paradigmas que se nos enseñan durante los 6 años en la carrera de ser especialistas, de que nunca se nos muestra el campo de la ciencia básica, eso sí, como que, ay, este es un laboratorio, ¿no? Ah, pues quién sabe qué hagan, pero realmente nunca, bueno, yo por lo menos, aunque está esta materia que ahora ya se llama métodos, no es que se hagan experimentos propiamente, ¿no? De ciencia básica, pero en sí se nos encasilla mucho a la clínica, dejamos muy aparte a la ciencia
Y les digo, pues yo cuando entré ahí, pues tuve que romper con toda esta creencia que se me había formado y pues seguir lo que a mí me gustaba. Entonces terminé la maestría, me fui al doctorado, terminé el doctorado y pues ahorita pues afortunadamente tengo una plaza de investigación y pues realizo investigación en esta parte, ¿no? Pero que sí sepan que, que los que están interesados pues lo pueden realizar, ¿no? Que en Iztacala está este programa que a partir del servicio social ustedes ya pueden vincularse al área de investigación. Bueno, doctores, no sé si tengan alguna duda o ya empezamos con propiamente el tema o ya los dormí. Doctor, muy interesante todo. Ok, bueno, doctores, creo que nos habíamos quedado en esta parte de médula oblonga alta, o sí la acabamos de ver médula oblonga alta. No, creo que sí lo terminamos porque vimos lo que es el núcleo ambiguo, el núcleo solitario, ¿no? ¿Sí lo vimos o no lo acabamos de ver, doctores? Pues creo que no, doctor. O sea, yo nada más tengo algunas estructuras, lo del núcleo olivar, núcleo ambiguo, pero como tal funciones y eso, no. Solo esos dos. A ver, entonces, bueno, acá ya no queda mucha duda. Bueno, creo que no queda mucha duda de qué estructuras serían estas. Tracto corticoespinal. Tracto corticoespinal, que acuérdense que no es lo mismo, aunque se llamen pirámides, suele confundirse como sistema piramidal. Sistema piramidal, ya quedamos claro que no solo es la vía corticoespinal, sino que incluye a otra vía que ya después veremos. Pero entonces este es tracto córtico espinal, ¿no? Tracto córtico espinal, que me recuerdan qué función tiene. ¿Sensitiva o motora? Creo que es motora, doctor. Ahora, Motora, ¿no? Motora, y que creo que ya lo hemos discutido un poco, porque este tracto se llama tracto córtico. ¿Córtico a qué hace referencia? A la corteza cerebral. A la corteza, y en específico a la corteza motora. ¿Y espinal? ¿Y espinal, doctores? Pues a la médula espinal. A la médula espinal, ¿no? Entonces es ya, y creo que sí me acuerdo de haberlo, o si no es un déjà vu, donde pusimos aquí parte de la corteza motora. Esta es la corteza motora, de aquí vienen las fibras, llegan a lo que es la médula oblonga, y aquí estamos en médula oblonga alta, pero en médula oblonga baja es donde se decusan estas fibras, ¿no? Y llega hasta lo que es, ¿a qué hasta llega de la médula espinal? ¿Ventral o dorsal? Ventral. Ujú. Llega al asta ventral. ¿Por qué ventral, doctor? Porque es motor, ¿no? Ajá, sí, no, aunque suene muy obvio, ¿no? Llega al área ventral y ya de ahí llegaría entonces al asta ventral, su sinapsis y llega a su órgano blanco. ¿Cuál es este órgano blanco? Pues el músculo, ¿no? Músculo esquelético. Y ya de ahí, entonces, si hay una lesión en la vía córtico-espinal, ¿cuál sería el efecto? Si se daña la vía, por ejemplo, si se daña la vía en este punto, ¿cuál sería el efecto? Supongamos que este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Pues Si si se se daña daña. por completo. Ajá. Sí, doctor Mauricio. Pues si se daña en ese punto, pues afectaría al lado derecho del cuerpo, los músculos que está inervando.
Ajá, y de dónde a dónde iría el daño, si decimos, ay, nada más daña piernas, nada más daña a todo el brazo y piernas, depende entonces del nivel de la médula espinal en donde se lesione, ¿no? Entonces, aquí está médula espinal, tenemos a este tracto que ya llegó al asta ventral y de ahí a inervar a su órgano blanco, que es el músculo. ¿De acuerdo? No sé si tengan dudas hasta aquí, pero si, por ejemplo, se lesionó el tracto córtico-espinal en esta parte, en la parte de la corteza motora, o más arriba en el tallo, más arriba de médula oblonga, ¿qué manifestaciones veríamos? Estamos en corteza motora izquierda, ¿no? Izquierda. Pues se ve reflejado en el lado contrario, ¿no? En el derecho. Sí, nada más que sí les quede claro esto, doctores, que es muy importante a nivel clínico, que creo que ya lo habíamos visto, pero que otra vez se los resalto, que si se afecta por arriba de donde está la decusación, ¿sí? Que es antes de que se cruce la vía, entonces vamos a tener afección contralateral. Quiere decir que si se está afectando la corteza motora izquierda, se vería afectada el lado contralateral, porque se decusan estas fibras. Se decusan estas fibras, entonces esta fibra va afectada, esta vía va afectada y por lo tanto se afectaría el lado derecho del paciente. Bueno, entonces eso es en cuestión de las pirámides. A eso se refiere el tracto córtico-espinal, se refieren las pirámides a nivel de médula oblonga baja. Entonces, este tracto córtico-espinal lo vamos a ver en todos los cortes, doctores, o nada más en esta médula oblonga. Lo vemos en todos los cortes, ¿no, doctores? Porque les estoy diciendo que es tracto córtico-espinal. O sea, que viene desde la corteza, va hasta médula espinal, entonces tiene que forzosamente pasar por todo el tallo cerebral. ¿Sí? Entonces, este tracto córtico-espinal, este que estamos viendo aquí, lo vamos a ver en todos los cortes. Luego, creo que comentamos que ya habíamos dicho esto, que está a nivel de médula oblonga y que de hecho son las olivas, ¿no? Las olivas nos permiten trazar la línea divisora entre el surco preolivar, el retroolivar, pero además está este núcleo de estas células que están en la oliva, que es el núcleo olivar, y este núcleo olivar conforma también una vía motora. Doctora Joana, ¿tiene alguna duda? Sí, es que ya me confundí un poco en cuanto a la vía córtico-espinal, Sí, si había cambios en los síntomas, si la lesión era por arriba o por abajo. ajá, sí. Por arriba, si se lesiona por arriba, la lesión, los síntomas van a ser en el lado contrario. Y Sí, por abajo, entonces, en el lado que ocurre la lesión, ¿va a ser en ese mismo lado los síntomas? exactamente, ¿no? Porque ya se decusó, entonces, ¿por debajo de qué estructura sería? Por abajo de la decusación piramidal, o sea, si la lesión ocurre, pues ya por debajo de la médula oblonga, pues, de médula espinal, ¿no? Entonces, si la lesión ocurre por debajo de esta decusación, que lo más seguro es a nivel de médula espinal, pero también puede ser en el trayecto después de la médula espinal. Si ya pasó esta decusación, este es nuestro lado izquierdo y se lesiona ya una vez decusado, pues ya la información va hacia el mismo lado en cuestión del cuerpo, ¿no? El cuerpo iría entonces estas fibras al lado izquierdo. Pero si entonces si la lesión se dio en la corteza izquierda, bueno, pues esta lesión ya afectó aquí todo este tracto. O sea, ya lo lesionó desde arriba porque aquí está el soma de estas neuronas, que ya veremos cuáles son. Pero ya se lesionó todo el tracto, ya se lesionó. Y como tiene que decusar, pero decusa hacia el otro lado, entonces el lado afectado sería el lado derecho.
¿Sí lo ven, doctores? Doctora Mariana. Doc, una pregunta muy tonta, pero es que nada más es para ver si Sí, tengo bien la ¿no? idea. Sí. Si se lesiona por arriba de la decusación, entonces afecta a todo el hemicuerpo, ¿no? No es como en la médula espinal que va a depender del nivel. Muy buena observación, ¿no? No, de hecho, creo que a mí la verdad es que eso de decir preguntas tontas, creo que luego esas preguntas tontas, incluso a nivel de nosotros como docentes, decimos, no, pues incluso no sabemos la respuesta, ¿no? No, no crean que ninguna pregunta es boba, tonta, al contrario. Y de hecho es algo muy importante, ¿no? Si la afección está arriba de la corteza, sería la afección prácticamente en el hemicuerpo, si es en la corteza. A diferencia de médula espinal, en donde ahí sí, dependiendo el nivel en donde se lesione, va a ocasionar la afección. Ok, gracias. No, de nada, al contrario. Muy bien. ¿Qué más nos quedamos aquí, doctores? Creo que esto sí lo habíamos comentado. Este núcleo o formación reticular. ¿Sí recuerdan lo que, sí lo dijimos, fue con ustedes, estoy seguro? ¿Qué era esa formación reticular? Pues habíamos dicho que era el que ayudaba a mantener el estado de conciencia. Es el que se encuentra de conciencia. ¿Qué más? Además de la conciencia. Parte de la alerta. Controla el ciclo, ¿no? El ciclo sueño-vigilia. Ciclo sueño-vigilia. Y esta formación reticular, ¿por qué les dije que se llamaba reticular? Porque forma redes. Bueno, tiene forma de redes. Imagínense que aquí va la formación reticular, y vean que está a lo largo de todo el tallo, ¿no? Y que por eso, si hay una lesión a nivel del tallo o alguna afección que llegue a alterar el, este tracto, pues se pierde la conciencia, ¿no? Entonces, el paciente entraría en un estado de ¿qué, doctores? Lo que se conoce como de coma, ¿no? Un estado de coma. Y es precisamente no solo afección de este sistema, pero vean que es el que se relaciona más con la conciencia. ¿Se acuerdan qué escala nos habla del estado de conciencia? De Glasgow. La escala de Glasgow, ¿no? Que si propiamente se van a la literatura, les dice que es una escala para evaluar el estado de conciencia, pero es específico para evaluar y clasificar el traumatismo cráneoencefálico. Pero pues realmente va más allá, ¿no? Esta escala sí nos puede decir entonces y predecir que el paciente pueda evolucionar a un estado de muerte cerebral. Doctora Mariana. Doc, por ejemplo, cuando alguien se desmaya, ¿qué es lo que sucede en el tracto, pues? Pues no es tanto como en el tracto, es más bien por es por diferentes causas, ¿no? La lipotimia, que es el término del desmayo, puede ser por diferentes causas. Entre ellas, las más comunes es por metabólica. Y metabólica me refiero a hipoglucemia, ¿no? Una hipoglucemia donde disminuya el metabolismo de la glucosa a nivel de las neuronas, pues evidentemente, pues tiene un efecto y eso se puede reflejar no solo en desmayo, sino que en otras afecciones. Por ejemplo, una disminución transitoria del flujo sanguíneo cerebral también puede condicionar a la hipotimia. Entonces, lo más común es que sea metabólico y no es que es tanto que se afecte a nivel del sistema reticular activo. Bueno, este sistema reticular, creo que ya lo habíamos dicho, se llama sistema reticular activador ascendente. Sistema reticular porque forma red, activador debido a que activa varias vías, no solo es este sistema reticular activa varias vías
y es ascendente, porque vean cómo asciende a través de lo que es el tallo cerebral. Doctor de León. Yo había leído que nada más tiene, bueno, como estímulos los visuales y los auditivos, y por eso es que uno puede despertar ante estímulos auditivos, pero no tiene los olfatorios. Es por ello que muchas personas cuando hay una liberación de gas en su casa, no lo llegan a oler cuando están dormidas. ¿Pero se refiere al sistema reticular o a qué se refiere, doctor? Sí, al sistema reticular. Ok, entonces, bueno, sí y no, o sea, realmente, como les digo, es un sistema, ¿no? No es que solo sea esta formación reticular, sino que el sistema reticular tiene conexión con varios núcleos. Entonces, de ahí, lo complejo que se puede, de este sistema reticular activador nos podemos llevar clases, porque realmente, tiene múltiples conexiones a nivel cortical y subcortical que dependiendo con cuál sea su conexión. Y de ahí también, pues incluso una pregunta muy interesante, ¿dónde se encuentra la conciencia ya desde un punto de vista incluso más espiritual, que también varios científicos han querido vislumbrar, pero que también han sospechado que este sistema reticular activador ascendente tiene mucho que ver, ¿no? Doctora Joana. Sí, respecto a la formación reticular, también he encontrado que se encarga de los mecanismos regulares de actividad cardíaca, respiratoria, Sí. y por ello es también un centro de signos vitales, ¿no? Bueno, centros vitales. Sí, sí, sí. Además de los ciclos sueño-vigilia, qué bueno que lo comentó, es un ciclo, es un regulador de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Entonces, si se afecta el tallo, ahí principalmente hay varios núcleos específicos respiratorios, entre ellos el sistema reticular activador ascendente, pues se puede incluso caer en paro el paciente, ¿no? Dependiendo a qué tan grave sea la afección. Pero sí, qué bueno que hizo esa acotación. Eh, pues ya lo veíamos viendo en la otra estructura, ¿no? Que no es específica, en el otro corte, esta de aquí, ¿no? No es específica de el corte de médula oblonga baja, que era doctores. El menisco medio. El lemnisco medio, ¿no? Que se forma a través de qué. Ya lo dijimos hace rato en la retroalimentación. Haces de los núcleos cuneiforme y gracil. Y gracil, ¿no? Se decusan, hacen la decusación sensitiva o piriforme y de ahí forman el lemnisco medio. Entonces, este lemnisco medio, también el núcleo gracil y cuneiforme, llegan hasta donde llegarán. Se quedan nada más aquí en médula oblonga, siguen en los otros cortes o ya no siguen en los otros cortes, doctores. Siguen en los otros cortes, pero van cambiando sus distribución, dimensiones. Ajá. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces se dirige hacia la corteza también. Acuérdense, al ser una vía de tipo sensitiva, ¿es ascendente o descendente? Ascendente. Ascendente, ¿no? Entonces, a diferencia de la vía corticoespinal, que es motora, veíamos que venía de la corteza hacia la médula espinal, esta vía del lemnisco medio, ya la veremos, no se espanten si ven muchas cosas aquí que digan, ay, es que no comprendo por completo. Precisamente para eso son las siguientes unidades, la unidad 3 y la 4, que es sensitiva y motor. Vamos a ver las vías más importantes desde el punto de vista sensitivo y motor, pero que recuerden aquí a nivel del tallo, a nivel de la médula espinal, dónde se encontraban estos núcleos para que no sea tan difícil de integrar a estas vías. Entonces, si no, se encuentra a nivel de todo el tallo cerebral lemnisco medio. Si se acuerdan, sí vimos las columnas nucleares, ¿no, doctores? Sí. Acá vemos que tenemos pues varios, no solo, bueno, en médula oblonga baja, que veíamos al núcleo del quinto,
Pero aquí salen, pues la mayoría de los que veíamos. ¿Se acuerdan que veíamos el núcleo, el núcleo ambiguo, el núcleo solitario, el núcleo del décimo, ¿no? Aquí les puse este corte para que trataran de correlacionarlo con lo que estamos viendo aquí. Entonces, no es diferente a lo que ya vimos la clase pasada. Entonces, estos mismos núcleos se van a encontrar aquí. Sí, tenemos entonces, bueno, este es el manual de esquemas del doctor Sandoval, pero les digo, me parece muy oportuno porque pues nos realza varias estructuras. En el libro del doctor Sandoval, ¿qué estructura sería esto, doctores? El núcleo Núcleo ambiguo. ambiguo. Núcleo ambiguo, ¿no? El núcleo ambiguo. Que realmente vean que el núcleo ambiguo es más bien una columna, ¿no? Acá la vemos de este lado. ¿Y qué función quedamos que tenía el núcleo ambiguo? Ambiguo en sus letras lleva la M, ¿no? ¿Qué función tiene? Motor. Motor. Y en específico ¿de qué estructura? ¿Motor qué? ¿Mueve qué? Principalmente. Era de un, bueno, músculo, o sea, me acuerdo que es eferente visceral especial, ¿no? Que es de Ajá. músculos estriados, que son Ajá. derivados de arcos faringios. Ay, perdón. Allá, es que me cerró la ventana. Eferente visceral especial, ¿no? Que hace motor visceral especial, quedamos especial de Músculos estriados derivados de los arcos faringios. los arcos faringios, ¿no? Entonces, principalmente son músculos relacionados con los movimientos faringios. Y entonces, si son movimientos faringios y es motor, ¿qué pares craneales habíamos quedado que eran aquí? 9, 10 y 11. Ajá, 9, 10 y 11. El glosofaringio, el vago y el espinal. El espinal también tiene que ver con esto, no solo el espinal, por eso es su doble función, ¿no? Les había dicho que tiene doble núcleo. El espinal tiene un núcleo aquí, en el tallo, a nivel de lo que es médula oblonga. También tiene un núcleo a nivel de la médula espinal y que esa parte también se correlacione más con sus movimientos a nivel cervical. Los movimientos del hombro, ¿no? La contracción del esternocleidomastoideo y del trapecio. ¿Ok? ¿Alguna duda con este núcleo ambiguo, doctores? Que acuérdense que está a nivel de médula oblonga y que vamos en orden caudocefálico y por eso entonces el origen real de los pares craneales. No, aquí no va a aparecer ni de broma, va a aparecer el 3, ¿no? Ni el 4, ni el 5. Bueno, el 5 ya vimos que sí, el 5 tiene a este tracto, ¿no? A este tracto que precisamente se encuentra a lo largo de todo el tallo. Bueno, el 5 es la excepción, pero de ahí en fuera vean que no, no es de manera aleatoria, sino que es en orden, aquí en este caso, descendente. Bueno, en el ambiguo ya lo tenemos, 9, 10 y 11, que nos falta el 12, ¿no? Aquí también está el 12, el núcleo del par craneal 12. ¿Qué función quedamos que tenía? Eferente somático general. Eferente somático general y que se relaciona con movimientos linguales, ¿no? Eferente somático general. También tenemos al núcleo dorsal del vago, que es este de aquí. Núcleo dorsal del vago. ¿Qué componente sería? Ya vimos el componente eferente visceral especial en el núcleo ambiguo, pero aquí, ¿qué componente sería? Eferente visceral general.
Eferente visceral general. O sea, doctora. Es parasimpático. Ajá, parasimpático, ¿no? Parasimpático y de las vísceras de abdomen y de Torácicas. tórax, ¿no? Algo interesante, doctores, ya nada más de manera de dato curioso, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, este núcleo es de los primeros en afectarse. O sea, ni siquiera es otras áreas relacionadas con el movimiento, sino el núcleo dorsal del vago. Y de aquí que llame mucho la atención porque existe un eje que se llama eje intestino-cerebro. Sabrán entonces que en el intestino, pues también se encuentra inervado desde el punto de vista parasimpático del nervio vago. Entonces tenemos aquí al intestino, llega lo que es el nervio vago, lo inerva desde el punto de vista parasimpático y llegaría hasta acá, ¿no? Hasta lo que es el núcleo dorsal del vago. Aquí lleva la información parasimpática. Pero se ha creído, por ejemplo, nada más es dato curioso, que la patología, en especial, por ejemplo, enfermedad de Parkinson, se cree que la patología pueda empezar aquí a nivel intestinal y que pueda, a través del nervio vago, llevar el mal plegamiento de proteínas al núcleo dorsal del vago y ahí empezar la patología a nivel cerebral y esparcirse hacia otras áreas. Este tipo de mecanismo de propagación de proteínas es lo que se conoce como propagación tipo prión, ¿no? Como si fuera una propiedad tipo infectiva de las proteínas. Es algo muy interesante y que realmente a mí me fascina, es este eje intestino-cerebro, porque puede venir aquí la afección de, por ejemplo, en esto, la enfermedad de Parkinson. Estoy hablando de Parkinson, ¿no? Pero realmente ya se le ha dado mucho impacto a este eje intestino-cerebro porque, por ejemplo, cambios en la microbiota intestinal, ¿no? Aquí en la microbiota intestinal, si hay una disbiosis, esto quiere decir un cambio en la población de las bacterias del intestino, pueda generar esto, la disbiosis puede ocasionar inflamación a nivel intestinal y que a lo mejor ustedes lo conocen como colitis, ¿no? Como intolerancia al gluten, por ejemplo, pero que esta inflamación intestinal no se quede aquí, ¿no? Que pueda alterar al intestino, que pueda alterar las proteínas que hay en el intestino y puedan afectar a nivel cerebral. Entonces, ha creado mucho, no es controversia, sino mucho interés en el campo de las neurociencias porque se cree que una afección intestinal pueda modificar, por ejemplo, su estado de ánimo, ¿no? Que pueda favorecer a comportamientos tipo autistas, depresivos, ansiosos, esquizofrénicos. Entonces, una sin línea de líneas de investigación se están centrando en el intestino. ¿Y cuál es la vía directa con el cerebro? El nervio vago, ¿no? Y que llega a este núcleo dorsal del vago. Entonces, más que nada, les quería hacer hincapié de la importancia del núcleo dorsal del vago, que se encuentra a nivel de médula oblonga alta, y que de ahí pueda reflejarse mucha de la patología neuropsiquiátrica. Y también con el intestino, doctores, hay mucho campo porque esta inflamación intestinal no solo se ha visto con un vínculo directo con el cerebro, sino también con otras áreas. Si tienen la oportunidad de entrar a la página de la FES Iztacala, un amigo mío, también doctor, recientemente hizo una ponencia, un seminario de el eje intestino, mucosas, piel, articulaciones, ¿no? Entonces, que también se pueda relacionar, por ejemplo, con artritis reumatoide, otro tipo de artritis, con enfermedad de Crohn, con enfermedad de colitis ulcerativa. Entonces, el intestino, doctores, créanme que juega una función inmunológica muy, muy importante en la regulación de muchos órganos, entre ellos el cerebro. Bueno, ya no los aburro más. Doctora Mariana. Por ejemplo, en la neurosis, eso. ¿También actuaría en esa vía o es distinta la propagación?
No, el neurocisticerco el cisticerco en especial es diferente, ¿no? No es una vía tipo prión, no se comporta como prión, ni mucho menos, es un parásito que que en la población mexicana hay una gran cantidad de personas que tienen cisticercosis e incluso no diagnosticada, porque pues puede que no ocasione alguna afección clínica, ¿no? Lo más común es que se aloje a nivel intestinal, este parásito, pero un gran porcentaje se va a la piel. Entonces, a lo mejor hasta ustedes llegan a hacer radiografías y que dicen, ¿qué es esto, no? Que se ve como algo ahí quístico. Puede ser un neurocisticerco que se aloja en la dermis, por ejemplo. Ese es un lugar que se puede ir a muchos otros lugares, entre ellos el 1%, solo el 1% se va a nivel cerebral y dependiendo a dónde se aloje, generalmente se aloja a nivel cortical. Lo que ocasiona es que cuando se calcifica este neurocisticerco, ocasiona a su alrededor una inflamación. Una inflamación tan importante que puede desencadenar epilepsia. Entonces, si a ustedes, doctores, les llega al servicio de urgencias o al servicio de medicina interna un paciente joven, entre comillas, a lo mejor de la tercera o cuarta década de la vida, sin alguna comorbilidad y sin antecedentes de convulsiones o epilepsia, lo primero que hay que interrogar es si suele consumir comida en la calle. Y dentro de esto, pues acuérdense que el carne de cerdo mal cocida es el vector por donde pueda propagarse y originar la cisticercosis. Y ya en un porcentaje mínimo llega a alojarse a nivel del sistema nervioso central, pero es la principal causa de epilepsia en pacientes de la tercera a cuarta década de la vida. Y en México, pues obviamente, comemos carnitas, en donde quieran, incluso, fuera de la FES, bueno, no sé si han ido, bueno, si no, ya cuando se reactiven las clases, van a ver la gran cantidad de puestos que hay, entre ellos muchos de carnitas, pero ojo si tienen que ver que sean puestos en donde esté bien cocido. Eh, si tienen la oportunidad, chequen imágenes de neurocisticercosis, hay unas que se llaman incluso en árbol de Navidad, porque parecería que hay un árbol ahí prendido a nivel cerebral, pero son puros quistes a nivel del cerebro. Donde realicé ahí mi maestría en el Banco de Cerebros de aquí de México, ahí veíamos una cantidad, pues yo creo que era significativa de cerebros con neurocisticercosis y en verdad no era un solo quiste el que se veía, sino eran 15, 20 quistes, ¿no? Realmente no sé cómo podían andar con tantos, ¿no? Pero sí es muy común a nivel de México y en Europa ni siquiera lo conocen, doctores, ni siquiera conocen esta patología porque pues no es nada común. Aquí en México pues sí lo es. Doctora Mariana, doctora Alzaga. Ay, perdón, algo rápido. Es que, por ejemplo, yo tengo un amigo que es chef y que alguna vez nos pusimos a debatir de este tema y él me mencionó, es que no me acuerdo qué norma era, pero era una norma oficial mexicana en donde decía que si la carne no estaba como tal contaminada, podía servirse, pues a lo mejor no bien cocida y no iba a causar daño, pero, o sea, La carne sí. de cerdo, la carne de Ajá, cerdo. sí, la de cerdo, que no estuviera bien cocida, pero que no estuviera infectada. ¿Y cómo saben que no está infectada? ¿Tienen ojos ahí Entonces, de eso es, microscopio como para decir si sí tiene un cisticerco o qué? No, eso es justo lo que le dije. no, el cisticerco únicamente se desnaturaliza a altas temperaturas, o sea, que esté bien cocido, no hay otra forma. Doctor Alzaga. Yo quería preguntar que si, por ejemplo, no, es que igual una vez estábamos discutiendo de eso y yo les dije que yo me salvaría porque yo no como carne. Entonces me dijeron que si estaba infectada, por ejemplo, si me como una lechuga también me podría dar cisticercosis. ¿Esto es cierto? Es raro que esté ahí. Hay otro tipo de parásitos en lechugas y en algunos otros, en algunas otras verduras, que sí, por eso es lo importante desinfectar bien las verduras, pero es otro tipo de parásito. O sea, sí, o sea, yo ya me salvé de la cisticercosis. Pero no cante victoria porque también hay una cantidad de parásitos y que pueden alojarse también a nivel cerebral. Uy. Sí, no, sí, desinfectar también. No es así de que
sea de comercial, doctores, de que desinfecten sus verduras, desinfecten bien todo, porque sí, ahí se puede encontrar una cantidad de parásitos también muy nocivos para el organismo. Ujú. Ok. Pero entonces el cisticerco es exclusivo de la carne de cerdo. Sí, sí, pero sí se puede encontrar en algunas otras estructuras. Es el 90% en carne de cerdo. Ah, ok. Gracias, doctor. No, de nada. Profe, ¿y cuál es como el cuadro clínico más como recurrente del cisticerco? Les digo, si se aloja a nivel de lo que es corteza, puede pasar años, ahí, sin dar nada, ni no dar ninguna manifestación, hasta que se calcifica, es que empieza la respuesta inflamatoria. Entonces ahí el cuadro, lo más característico son las crisis convulsivas, ¿no? Tónico-clónicas, porque pues hay diferentes tipos de crisis convulsivas, entre ellas varios, ¿no? Pero la que en donde se empiezan las que han visto, ¿no? Movimientos tónicos, que quiere decir que se contraen las extremidades, clónicas, que son movimientos muy evidentes de sacudidas, y que pierden la conciencia además. Entonces, eso es lo característico, pero si se logra alojar en las cavidades ventriculares, ¿ustedes cuál creen que pueda ser la manifestación? Una neurocisticercosis ventricular. ¿Qué creen que pueda ocasionar? ¿Qué pasaría ¿Edema? si, qué pasaría si pusieran ustedes, una piedra muy importante a nivel del río? Creo que ya lo habíamos dicho. Y bueno, sería también el caso para el neurocisticerco. ¿Aneurismas? ¿No? No, el aneurisma es un debilitamiento de las paredes de la arteria. Se obstruye, ¿no? Ujú. Se El- obstruye. Si va a un río y se le pone ahí una piedra muy grande, importante, obstruye la circulación. Lo mismo sucede en las arterias, ¿no? Con los trombos, con las placas de ateroma, obstruyen la circulación sanguínea, pero aquí, en el caso de la cavidad ventricular, obstruirían la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, podría haber un aumento importante de la presión intracraneal que pueda conllevar a vómitos, desmayos, bueno, una hidrocefalia normotensa, que sí requiere, doctores, sí requiere una terapia quirúrgica. Quirúrgica no es tan evidente así de que abran todo el cráneo y no, incluso puede ser endoscópica, en donde lleguen directamente de hecho, no sé en qué parte, creo que es en esta unidad, tengo ahí un video para que lo vean, de cómo es esta cirugía endoscópica precisamente para remover un neurocisticerco. Pero sí, bueno, no sé ni por qué entramos a esta parte, pero bueno, no recuerdo por qué el cisticerco en esta parte. Ya, porque estábamos hablando del eje intestino-cerebro, de ahí nos desviamos un poquito a lo de los cisticercos. Bueno, entonces este núcleo dorsal Sí, del perdón. vago, no Todo está fue bien. mi culpa, doctor. No, está bien, que puedan complementar, pero que no pierdan el sentido. Aquí vamos entonces el núcleo dorsal del vago. Espero que con esta explicación, doctores, no se les olvide nunca este núcleo dorsal del vago. Y que incluso si tienen la oportunidad de leer el libro que se llama Cerebro de Pan, es un libro que lo escribe un neurocientífico y que está mucho en discusión por algunas de sus referencias que tiene, pero sí tiene mucho sentido. Entonces, léanlo, es este aspecto inflamatorio, como la dieta alta en gluten pueda condicionar una inflamación intestinal y que esta inflamación intestinal se refleje en cambios a nivel cerebral, entre ellos lo que les decía, depresión, ansiedad, autismo, cambios en el comportamiento, incluso Alzheimer, Parkinson, déficit de atención. Entonces es un libro interesante que valdría la pena que checasen. Bueno, de ahí nos vamos a lo que es la contraparte del núcleo
ambiguo, que sería el núcleo ¿qué? Solitario. Ajá, el núcleo solitario, y este núcleo solitario ya lo abarcamos en la clase pasada y ahorita en la retroalimentación. Solitario, ¿no? La S de sensitivo. Entonces, sensitivo a nivel de ¿qué? Del gusto, que por lo tanto estaría englobando el componente funcional. ¿Cuál? ¿Qué componente funcional? ¿Aferente qué? Visceral especial. ¿Seguros? Es el general, ¿no? ¿Seguros? Ah. Son ambos, ¿no? ¿Por qué ambos? Doctora Mariana. Híjole, tengo parte. Es que sería visceral especial porque tiene receptores especiales de mucosas. Entonces, por eso podría ser el gusto en visceral especial. Ajá, Y sí. visceral general es por la lengua, ¿no? Porque ahí, bueno, es que no estoy muy segura cómo explicarlo. No, nada más es el gusto de la lengua. Y de la epiglotis, ¿no? Creo, de las vísceras. De los pilares, por ejemplo, ¿no? De los pilares gustatorios, de la sensibilidad de alguna de estas vísceras, ¿no? Pero sensibilidad de la garganta, por ejemplo. Doctor, por eso tenía una parte como cefálica y caudal. Cefálica y caudal, ¿cómo cefálica y caudal? Ajá, bueno, es que yo he visto que, por ejemplo, creo que la cefálica era la que precisamente contribuía a la eferencia visceral especial y la caudal a la eferencia visceral general. Ah, lo habla del tracto solitario. Sí, 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 efectivamente, ¿no? Porque conlleva este tipo de, y de hecho acá lo vemos, ¿no? Esto en puntitos azules y en diagonal, uno sería el componente aferente visceral general y el otro el aferente visceral especial del tracto solitario, ¿sí? Entonces son los dos. Pero en especial, pues nos hablamos hacia a lo que es el gusto, pero también la sensibilidad, por ejemplo, de la garganta, a nivel de la epiglotis, por ejemplo, ¿no? Sensibilidad, no gusto, ¿no? Sensibilidad, que sería el componente aferente visceral general. Ok, bueno, de ahí pues creo que ya terminaríamos, ¿no? ¿O tienen alguna duda? Por ejemplo, bueno, hay un núcleo aquí en especial, este de aquí. ¿Qué núcleo encontraron que era? Del RAFE. ¿Alguien buscó cuál es la función del núcleo del RAFE? Es el principal sitio en donde se sintetiza serotonina. Serotonina, el núcleo del RAFE. ¿Qué pasa, doctores, si se disminuye la serotonina? Da comportamientos tipo depresivos, depresión y ansiedad. Y creo que lo llegamos a ver cuando vimos ¿cómo se llama? Sinapsis, ¿no? Donde estamos viendo los mecanismos de recaptación y que les decía que estaban unos que incluían aquí unos medicamentos, los inhibidores selectivos de la recaptura inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. ¿Esto qué quiere decir?
que si se acuerdan, a nivel de la terminal presináptica había recaptadores que se encargaban de degradar al neurotransmisor. Aquí, precisamente, se trata de inhibir la recaptura, ¿no? Inhibir la recaptura ¿qué? Para que la serotonina se encuentre mayor tiempo en el espacio o en la hendidura sináptica y de este modo se pueda aprovechar. Entonces, estos medicamentos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina son de los de primera elección para comportamientos ansiosos e incluso también que puedan cursar con depresión, porque hay una línea tan delgada, doctores, generalmente, eh, ¿cuál es la vía? Les digo, estrés, ¿no? El estrés puede condicionar a ansiedad, la ansiedad a depresión y la depresión a intento de suicidio, ¿no? Entonces, esa es la vía clásica, que no es de que alguien que se haya suicidado, bueno, sí puede ser que no tenga el antecedente, pero un 80% de los pacientes de las personas que se suicidan tienen depresión. Y previo a la depresión, ansiedad. Y previo a la ansiedad, estrés. Entonces, si ven, pues medicina es uno de las carreras que está más alto el estrés. Por eso yo les aconsejo, traten de buscar algunos mecanismos para liberar estos mecanismos de estrés y que por lo tanto, pues no lleguen a la ansiedad, no lleguen a la ansiedad. La ansiedad ya se considera una patología cuando llegan a interferir a sus actividades diarias, ¿no? Que ya interrumpe, ya no se pueden concentrar y hay algo que generalmente puede ser que ni siquiera ustedes estén conscientes y de ahí la terapia cognitivo-conductual, que son con los psicólogos, que ayuda a identificar cuál es factor detonante. Porque puede ser que ustedes, a lo mejor, bueno, me estoy desviando un poquito, doctores, pero es en cuestión del tema, ¿no? Hayan oído de lo que es el estrés postraumático. El estrés postraumático es aquella ansiedad, ya es una ansiedad que se desencadena secundario a un evento traumático y que incluso puede haber pasado ese evento traumático y ustedes no se dieran cuenta, pero ya padecen de trastorno de postraumático. Por ejemplo, esto se da mucho en los que se van a la guerra y tienen incluso terrores nocturnos, se despiertan gritando, golpeando y todo. Pero también, por ejemplo, algo que haya sido muy impactante en una persona, por ejemplo, una violación, también pueda generar un estrés postraumático que se desencadena ansiedad. Entonces, por ejemplo, si alguien, mujer u hombre, fue violado, algo que le recuerde, ya sea una persona, algo que había en el momento, por ejemplo, no sé, si había luces verdes, ya las luces verdes, le van a desencadenar ansiedad. Por ejemplo, algo que también es muy común es que, por ejemplo, secundario a un asalto, la persona le haya afectado significativamente y que algún factor parecido, incluso el subirse a la combi, pues ya empiezan con ansiedad, ¿no? Ya el transporte público, empiezan con ansiedad, se empiezan a desesperar, empiezan con taquicardia y demás. Entonces, bueno, todo esto también es muy interesante, doctores, y iba por el aspecto únicamente de este núcleo, ¿no? Del núcleo del RAFE, que vean la importancia que tiene a nivel biológico, fisiológico, patológico e incluso farmacológico. ¿Dudas, doctores, de este núcleo tan importante del núcleo del RAFE? ¿No? Bueno, de ahí ya. Doctor, Sí. perdón. ¿Por qué habría una disminución de serotonina o qué lo podría causar? Bueno, ahora sí que pueden ser factores bioquímicos, hereditarios. Entonces, como tal, la disminución de la serotonina que pueda condicionar a depresión, no, desde el punto de vista bioquímico, no se tiene bien establecida la causa. Ya se han encontrado múltiples mutaciones, doctores, a nivel de proteínas, de genes que se encargan de la regulación de serotonina. Entonces sí tiene mucho factor genético. No quiero decir que si tienen un familiar con depresión, ustedes van a padecer depresión. No, son más puntuales los cambios que realmente una cuestión hereditaria.
que también sí puede ser, ¿no? Hereditario, pero más desde el punto de vista alteraciones genéticas en estas partes que codifican a la serotonina. Entonces, la depresión es un complejo muy difícil de estudiar porque pues es más desde el punto de vista bioquímico. ¿Y por qué llegan a alterarse? Bueno, se tienen muchas hipótesis, pero pues lo más importante es que se pueda un 20% asociar a algún evento, ¿no? A algún evento traumático, a un evento, a una decepción, por ejemplo, amorosa, una pérdida de trabajo, desestabilizar, eso sí, te puede desencadenar depresión, que se ve también una disminución de estos neurotransmisores, pero cerca de un 60-70% de la depresión es idiopática y se cree que puede ser desde el punto de vista bioquímico, pero el cómo, pues tampoco se sabe. Gracias, doctor. No, de nada. ¿Qué más? Bueno, pues creo que de aquí algo más que Doctor, quieran integrar, ¿sí? y es cierto que el uso recreativo del LSD te puede llevar a la depresión y después al suicidio. Pues, ¿cómo actuaría esta sustancia? Liberando toda la serotonina, ¿no? ¿Y qué pasa si se libera de un golpe la serotonina? Pues no sé, hay crisis, no, no sé. Es muy interesante toda esta parte de la farmacología, la drogadicción, porque todo tiene que ver con los receptores. Y de hecho, hay Ya. les aconsejo que si pueden, tomar el curso de neurociencias. Yo no estoy, antes estaba en ese curso, pero por cuestiones laborales ya no me ha dado tiempo. Pero en el de neurociencias se abarcan muchos temas en relación, por ejemplo, ansiedad, depresión, un complemento hacia el sistema nervioso. Y tiene que ver, doctor, con que si se aumenta la serotonina, se empiezan a captar, los receptores empiezan a captar a la serotonina. Pero ¿qué pasa? Nada más voy a poner el ejemplo, creo que nos desviamos, pero está bien. Tenemos aquí los receptores, supongamos que está aquí la serotonina. Entonces, bueno, sin problema, estos receptores captan la serotonina. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si aumenta, ¿no? El número de serotonina? ¿Qué pasa con esos receptores? No, no sabrían cuál agarrar. Sí, sí. Bueno, agarrarían, por ejemplo, estos, pero quedarían ahí varios, ¿no? Aquí, el evento interesante biológico que sucede es que, por lo tanto, empiezan a aparecer más receptores. Empiezan a aparecer, esto se denomina aumento de la densidad de receptores. Y por lo tanto, bueno, ya empiezan a captar mayor serotonina, pues tienen mayor efecto, pues el efecto del fármaco o de la sustancia. Y bueno, ahí no hay problema, ¿no? Pero después, ¿qué sucede? Pues que a lo mejor ya no se libera la misma cantidad de serotonina y se siguen teniendo estos receptores. Entonces, aquí hay varios receptores que no están captando y por lo tanto se empiezan a alterar y esta alteración es lo que puede ocasionar una dependencia, ¿no? De que digan, necesito yo más serotonina y por eso que digan, aumento la cantidad del fármaco o de la sustancia para que tenga más efecto, para que lo vuelva a captar. Entonces, estos receptores ahora sí, ¿no? Es lo que sucede con la dependencia, precisamente porque se incrementa el número de receptores y el organismo necesita captar más. Entonces, yo no capto, y parte de la drogadicción también es esto, yo no capto este neurotransmisor, entonces, ¿qué pasa? Me vuelvo ansioso, empiezo con síndrome de abstinencia y requiero aumentar la dosis de mi fármaco para yo tener más neurotransmisor y crear el mismo efecto, ¿no? El mismo efecto inicial. Entonces, por eso es el problema de la drogadicción, que crea esta parte en los neurotransmisores, en los receptores. También, doctores, los fármacos, ¿no? Que incluso escucharán a sus abuelitas o a sus padres o a algún familiar o algún conocido que dice el famoso clonazepam, ¿no? Que yo me tomo mi pastillita para dormir y ya, ¿no? O sea, sí, sí es válido,
pero el efecto, doctores, nada más va a tener 3 meses. Realmente después ya nada más se hace dependencia. Pasado los 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, ya el efecto no va a estar porque ya se hizo el efecto que tenía que hacer a nivel de los receptores. Doctor Brandon. Disculpe, doctor, por ejemplo, en la drogadicción y en este tipo de casos, ¿es posible que la fuerza de voluntad, por así decirlo, pueda influir en los cambios así como fisiológicos dentro de todo eso? De hecho, pues sabrán que, por ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción, pues son enfermedades que no tienen cura precisamente por este daño, ¿no? Si, dependiendo de cuánto tiempo fue, obviamente ocasionaron este cambio a nivel de los receptores de varias áreas específicas que tienen que ver con la dependencia a las sustancias, que ya veremos a nivel cortical. Pero pues sí, ocasionan un daño tan importante a nivel de los receptores que es muy difícil que dejándolo se pueda recuperar esa funcionalidad ya de estos receptores. O sea, mejor ahí la terapia cognitivo-conductual o todas, se ha visto, ¿no? Pues que es lo mejor, esto de AA, que sí, pues tienen ahí un impacto más a nivel de la psique, más que a nivel biológico, ¿no? Porque hasta el momento, pues no hay algo que se haya podido aquí lograr a nivel terapéutico que logre revertir los efectos a nivel de los receptores. Ok, doctor, gracias. De nada, doctora Mariana. Sí, yo justo había expuesto de esto en PC y por eso nada más quería como contribuir un poquito. Ujú. Porque en muchos de los casos de dependencia a alguna droga o alguna sustancia es porque son psicoestimulantes y normalmente alteran la neurotransmisión pues de diferentes cosas, porque todas las drogas actúan en diferentes receptores. Ujú. Pero, por ejemplo, el alcohol, que es uno muy común, actúa en los receptores de GABA o las anfetaminas en la neurotransmisión dopaminérgica. Entonces, por ejemplo, en estos de serotonina que eran los que estaban mencionando, también influyen mucho el éxtasis. Exacto, ¿no? Ahora sí que depende mucho el neurotransmisor, el receptor, la zona anatómica a nivel cerebral donde está actuando y por lo tanto el efecto, ¿no? El efecto que se pretende obtener. Pero sí, y de ahí también el efecto adverso, ¿no? Porque el estar estimulando más ¿cómo les iba a decir? Un neurotransmisor, pues puede tener efectos secundarios. Doctor Pérez, creo que, bueno, sí. Gracias, doctor. Bueno, un buen ejemplo sobre la terapia, conductual sería la de la naranja mecánica. Si tienen algún día la pueden llegar a ver, es muy instructiva sobre este tratamiento psicológico en los pacientes. Ujú. ¿Nos puede explicar un poquito de ella? Bueno, se abarca el hecho de un joven que tiene dependencia a las drogas y sobre cómo los psicólogos utilizan la terapia de choque o una terapia una terapia de choque para inducirle a este paciente joven una respuesta de asco hacia cierta sustancia, bueno, a la sustancia a la cual es adicto. Claro, esto no se debe utilizar en todos los pacientes sin embargo, creo que es un buen ejemplo sobre cómo se puede llegar a curar alguna dependencia a las drogas o algo por el estilo. Este tipo de ensayos, pues realmente dudo que pueda curar. Les comento, pues es muy complejo ahí ya a nivel molecular lo que existe. De hecho, estas terapias de condicionamiento que se hacen también mucho en roedores o en animales, ¿no? Que precisamente es lo que usted está comentando, de que, por ejemplo, ¿no? Se hace adicto a un animal, ¿no? No sé, a alimentos altos en sacarosa. Entonces, poniéndole un estímulo aversivo, se ha visto que pueden lograr, sin embargo, empiezan, sí, ¿no? Le ponen un estímulo eléctrico, por ejemplo. Bueno, ya no va al sitio en donde está el estímulo aversivo.
trata de buscar, en verdad, y se ponen muy ansiosos este tipo de estudios, y tratan incluso de brincar, de buscar la forma, incluso si se llegan a lesionar, ¿no? Ven, bueno, este estímulo no es suficiente, tratan de ver algún otro, y bueno, si logra suprimir parte de lo que es la dependencia, está bien. Sin embargo, bueno, viene el síndrome de abstinencia, en donde ya empiezan con otras alteraciones clínicas, se vuelven ansiosos los ratones, depresivos, entonces vienen más cambios secundarios a esto. Entonces, por eso les digo, es algo como muy complejo que no solo engloba un neurotransmisor, engloba varios neurotransmisores, diferentes áreas anatómicas. Doctora Pérez. Doc, a mí me surgieron dos dudas. Una bueno, ahorita que estaban hablando sobre el LSD, es que, bueno, a mí me contaron alguna vez que un chico, bueno, se supone que se ingiere, de forma, bueno, por la boca, pero este chico se los ponía en los ojos para que según él llegara más rápido al cerebro. Entonces, como que me interesa saber cómo funciona de esa forma o qué diferencia tiene hacerlo de una o de otra forma. Perdón, me perdí. ¿Entre qué y qué, perdón? Entre vía ocular y qué. Entre hacerlo vía ocular y vía lingual. Bueno, sabrán que vía sublingual, pues es mucho más rápida la absorción. Vías directas a lo que es, o más rápida de absorción a nivel cerebral, pues podrá ser a nivel oftálmico, por el nervio oftálmico, a nivel olfatorio, por el nervio olfatorio. Entonces, bueno, pero obviamente, como es una vía directa, también saben que ahí hay neuronas inmediatas, ¿no? Que están conformando, por ejemplo, el nervio óptico. Entonces, que puede haber daños irreversibles a nivel del nervio óptico, que se puede atrofiar la mucosa olfatoria, pero, pues sí, al llegar con mayor rapidez, también llega en mayor concentración, por lo tanto, los efectos obviamente pueden ser, mucho más evidentes, no solo a nivel del efecto de este fármaco, sino también a nivel de molecular, y posteriormente también la dependencia pues va a ser mayor y la abstinencia pues no se diga, ¿no? Ah, ok, doctor, muchas gracias. Sí, es que me interesó mucho porque, bueno, esta persona las consumía de manera sublingual y como que ya no sentía el mismo efecto, entonces por eso se lo empezó a poner en los ojos. Sí, oftálmico, y creo que a lo mejor llegaron a ver, oír que también la noticia de que se estaban, vodka, ¿no? Por a nivel, oftálmico, pues no, el vodka a nivel, de los nervios, los destruye, mata, ¿no? Entonces puede ocasionar un daño irreversible. Ahora sí que pues ese tipo no están bien informados, o no sé qué crean que por ser el ojo nada más dañaría el ojo, pero pues acuérdense que ahí están el primer par craneal, ¿no? El segundo par craneal. Ujú. Doctora Mariana. Doc, yo tenía una pregunta. Por ejemplo, en los bebés que nacen con síndrome de abstinencia, ¿ya se encuentra alterada como esos Sí. receptores? Sí, se van sensibilizando. Al término se llama sensibilidad, sensibilización. Esto quiere decir aumento de los receptores, aumento en la densidad de los receptores. Ya está sensibilizado su organismo. Ujú. Doctora Pérez. ¿O era la vez pasada? Sí, doc, era la vez pasada. Creo que no se Ok. bajó la manita. Gracias. Bueno, doctores, a mí la verdad les digo, me fascina mucho lo que es tallo cerebral porque tiene mucha importancia a nivel del sistema nervioso. Ya también las conexiones a nivel de lo que es corteza, porque pues muchos de estos núcleos se van hacia lo que es la corteza. No sé si tengan alguna duda de esta parte. Si vieron en su esquema, doctores, aquí hay un núcleo que es el núcleo vestibular. Sí y no, no, si ven aquí el corte, sí, está parte todavía, ¿no? Pero preferentemente el núcleo vestibular y coclear ya se encuentran en el siguiente nivel, ¿no? En el puente. A nivel de médula oblonga, pues está ahí parcialmente, pero
Realmente su función coclear y vestibular se encuentra en el siguiente corte. ¿Dudas, preguntas, doctores? ¿No? No, no, doctor. Em, y por ejemplo, en los núcleos vestibulares, ¿todos van a encontrar en el puente o es que había encontrado que el inferior creo que estaba en la médula Ajá, oblonga? el que les comentaba aquí, ¿no? El inferior está en médula oblonga, pero si me dijeran dónde sería el origen real del núcleo vestibular o el núcleo coclear, sería a nivel de puente, ¿no? Sí está el núcleo vestibular inferior en médula oblonga baja, pero preferentemente los núcleos se encuentran aquí. Bueno, creo que ya estamos, ya lo va a cerrar, no sé por qué. Sí, ya no cerró. Ok, bueno, entonces nos vamos a lo que es puente bajo. Ya, ay, perdón, no lo ven, ¿verdad? No, doctor, no está Ahí proyectado. ya lo ven. Sí. Ok, bueno, doctores, entonces aquí en Puente veíamos que teníamos varios núcleos. ¿Se acuerdan de esta columna roja, doctores? ¿Sí se acuerdan de esta columna? Los rojitos, que era eferente somática general y que era relacionado con los movimientos oculares, ¿sí? Y los movimientos de la lengua con el doceavo. Entonces, vean que aquí en Puente, ¿de qué par craneal eferente somático general estaríamos hablando? Si es de globos oculares, de los movimientos de los globos oculares. Ay. Sería 3, 4 y 6. O sea, los que están involucrados es 3, 4 y 6, ¿no? Para los movimientos de los globos oculares. Pero vamos en orden caudocefálico, ¿no? Acá no estaría ni 3 ni 4, ¿sí? 3 y 4, vean que está acá, en Sí, médula perdón, oblonga, ya, ¿no? ya entendí la pregunta. Ajá, sí, entonces sería del sexto, ¿no? ¿Sí, doctores? Entonces aquí está el núcleo motor, ¿no? Del sexto. Desde su componente eferente somático general. Ya nada más me recuerdan con el esquema que hicimos la clase pasada, hacia dónde desvía la mirada el sexto par. ¿No Es lo ve? lateral. Ajá, lateral. Y por lo tanto, el músculo recto, ¿qué? Lateral. Lateral. Ajá, lateral. Y que si se afecta, doctores, si se afecta, ¿hacia dónde se dirige la mirada? Hacia el medial. Medial. O estrabismo Convergente. convergente, ¿no? Ok, bueno, no hay más de este sexto. De aquí, pues también continuamos con el núcleo del tracto solitario, que ya lo vimos en el anterior. ¿Y qué estructuras nuevas se involucran aquí? Nuevas, que es lo que comentábamos aquí, ¿no? ¿De qué pares craneales? Doctores, ¿qué Uno pares? es el núcleo del tracto solitario. Ya es lo que les comentaba, ¿no? Esto ya está aquí, ya lo vimos en el anterior, o sea, no es nuevo. Es más su componente aferente visceral especial, ¿sí? O sea, relacionado al gusto, pero ¿qué estructuras nuevas se incorporan? Son estos de aquí que vimos la clase pasada. Los núcleos vestibulares y los cocleares. Y doctor, ¿cuál sería más lateral? ¿Cuál sería más lateral?
los cocleares. Coclear es más lateral y por lo tanto los vestibulares, déjenme poner otro color. Los vestibulares son más laterales. ¿Y qué importancia creen que tenga esto? O sea, que uno esté más... ¿se acuerdan cuál es el origen real, aparente de este par? ¿Cuál es el origen aparente a nivel ventral? En el surco médulo-pontino. Ajá, en el surco médulo-pontino. Y en el ángulo pontocerebeloso, ¿se acuerdan que les dije que está un tumor que se suele ocasionar, que es el schwannoma, ¿no? El schwannoma del octavo par craneal. Entonces, generalmente suele afectar más a la rama coclear, a la más lateral. De ahí la importancia de la distribución de estos. También la vestibular, pero generalmente afecta más a nivel coclear. Más que nada por la distribución. Y vean la salida, ¿no? La salida, este va a ser más lateral y el otro va a ser más medial. Ok, bueno. Acuérdense que a nivel del puente, también a nivel del mesencéfalo y médula oblonga están los pedúnculos, ¿no? Cerebelosos. Pero aquí vemos cómo están estas fibras, ¿no? Esto que vemos aquí son las fibras del pedúnculo, ¿no? Entonces son conexiones entre el puente y el cerebelo. Pueden encontrar como fibras pontocerebelosas y es precisamente por eso, ¿no? Fibras del puente y del cerebelo, pero es a través de los pedúnculos. Vemos aquí que ya la distribución del lemnisco medio cambió, ¿no? Se horizontalizó el lemnisco medio. La formación reticular continúa, porque esa ya vimos que asciende por todo el tallo. Quedamos que un núcleo específico, aquí está, ¿no? Aquí está que es específico es no sé por qué no sé. Ya vimos que es esta de la columna eferente somático general del sexto par craneal. Sí, es específico, ¿no? Específico de puente. Entonces, aquí está el núcleo del 6. Específico de aquí. ¿Qué otros específicos? Los núcleos vestibulares, los núcleos vestibulares, los auditivos. Y vean que también, pues, asciende la columna del quinto par craneal. Por eso aquí seguimos viendo el tracto espinal del quinto, el núcleo del tracto espinal, ¿no? Estarían laterales. Ese se va a encontrar a lo largo de todo el puente, el tallo. Y doctores, aquí también hay algo muy importante. Bueno, sí es importante porque es parte de la vía de uno de los sentidos, que es el cuerpo trapezoide. Aquí no está esquematizado, pero vendría por esta parte. Cuerpo trapezoide. Este cuerpo trapezoide tiene que ver con funciones auditivas. Vía auditiva. ¿Se acuerdan a nivel también de la cara dorsal del tallo qué estructuras se relacionaban con la audición? Los colículos inferiores. Sí, los colículos inferiores, ¿no? Entonces, parte de la vía va a ser colículos inferiores y vean que aquí a nivel del tallo sería el cuerpo trapezoide. También, doctores, déjenme borrarle ya para no tanto, uno de los núcleos que se va a encontrar también específico aquí, ¿cuál es, doctores? A ver si ustedes me lo pueden decir, ya independientemente de los que ya dijimos. Y que los vimos en esta parte.
Ya veníamos hablando, 9, bueno, no lo estoy poniendo como ese, veníamos 12, 11, 10, 9 en tallo, ¿no? Y 5, porque pues el 5 se encuentra en todo. Luego aquí, 8. Veníamos viendo aquí el 6. Y si es 8 y 6, ¿cuál nos falta entonces? 7. El 7. Entonces el 7 aquí está su origen real, en puente, acuérdense, puente. No sé si sea muy difícil, doctores, pero a mí la verdad me facilita mucho estas columnas nucleares, ¿no? Yo aquí veo cuáles son los núcleos que aparecen de los pares craneales. Está entonces otra vez 10, 12, 11, 10, 9, ¿no? Y parte del 8, si lo quieren poner. Ya en puente vemos que está entonces el 8, coclear vestibular, está el 6 y está el 7, ¿no? Sí, y a nivel del 7, ¿qué funciones va a tener? Aquí, bueno, ¿qué núcleos va a tener el 7? El núcleo motor. Ajá, el núcleo motor del séptimo, ¿qué componente funcional es? Núcleo motor, si es motor, eferente. Eferente. Ajá, y si son los músculos de la cara, Sí. ¿qué? No es, no, pero es que creo que estoy mal. No es el deferente visceral general, ¿verdad? ¿O sí? General no, porque acuérdense que son músculos que derivan de los arcos faringios, ¿no? Es Ok. especial. Especial, ¿no? Eferente visceral especial. No se confundan esos, los músculos derivados de los arcos faringios son los que están relacionados con los músculos de la cara y los músculos que están en la faringe. Entonces, bueno, tenemos al núcleo motor del séptimo y qué otro componente ahora sí, del séptimo. Sería el núcleo salival superior. Ajá, pero ¿qué componente funcional sería? Ese sería el deferente visceral general, ¿no? Ajá, eferente visceral general, ¿no? Eferente, eferente visceral general. Acuérdense que eran glándulas y músculos lisos, pero la mayor característica es que es su componente parasimpático, ¿no? Parasimpático. Y a nivel del séptimo, ¿qué función tendría? Pues la producción de lágrimas y saliva, ¿no? Lágrimas, saliva, moco, ¿no? También. Y que si se acuerdan que les comenté, una parálisis del séptimo par craneal afectaría el componente motor, pero también la secreción a nivel principalmente, bueno, sí, de lágrima y de saliva, ¿no? Entonces puede ocasionar seroftalmia o serostomía. Ok, bueno, entonces ya están estos. Creo que ya terminamos. No sé si tengan alguna duda o algo que quieran comentar. Ya lo habíamos dicho, que siempre vamos a encontrar, ¿no? A la vía córtico-espinal. Entonces, por eso ya, vean que esta es la parte ventral, doctores, ¿no? Ventral. Y aquí, pues la córtico-espinal es la representativa en la cara ventral, pero en la cara dorsal, pues prácticamente vean que se encuentran todos estos núcleos de los pares craneales, ¿no? Es importante porque si existe, por ejemplo, aquí un tumor, bueno, pues podría comprimir, pues parte de los núcleos, aunque, acuérdense que la emergencia de estos pares no es por la cara dorsal, sino es por la cara ventral, ¿no? Ok. Bueno, déjenme intentar medir a Puente Alto. No.
No va a ser posible otra vez, doctor, que veamos en los casos clínicos. Ya espero que la próxima semana, ahora sí, ya, sin más. Pero bueno, creo que es de lo más importante, tallos, sus núcleos y entre ellos los pares craneales, que si bien lo van a ver en práctica clínica, pero aquí es donde lo tienen que tener el fundamento. ¿Qué encontramos de diferente en este corte, doctores? Ya estuvimos hablando de lo característico del puente bajo, pero aquí, ¿qué estructura sobresaldría? Que si nos vamos, El núcleo motor del trigémino. sería ¿no? O sea, todo lo demás, Doctor, no vemos No su se me está pantalla. compartiendo, doctor. ¿no? Estoy dibujando aquí. Ahí ya lo ven, puente alto. Sí, doctor. Ya, te vi. Ah, ok. Entonces comentaba su compañero. No, a ver. No, sí, así se quedó marcado. Aquí en azul, ¿no? En azul sería el puente alto y vean que aquí tiene el origen real, par craneal, que es el quinto, ¿no? El quinto, no desde las columnas que ya veníamos viendo, que se encuentran, que todas son sensitivas, toda esta columna es sensitiva, sino ya su componente motor. Entonces es el núcleo motor déjenme ponerle un color, núcleo motor del quinto. ¿Y qué componente funcional es? Si es motor, eferente. Ajá. Luego, ¿qué más? No se lo traten de memorizar, nada más es recordarlo, doctores, ¿no? Sería Visceral. visceral. Ujú, visceral especial, ¿no? Derivado de los arcos faríngeos. Entonces, aquí el componente eferente visceral especial se encargaría de los músculos relacionados a la masticación. También, pues, está el núcleo principal del quinto, pero este núcleo principal del quinto, está más asociado desde el punto de que conforma nuestra columna sensitiva, ¿no? Este núcleo principal del quinto. Sensibilidad. Si vemos las mismas fibras pontocerebelosas. Aquí tenemos otra vez la vía corticoespinal. Seguimos viendo el lemnisco medio, ¿no? Estamos viendo aquí la formación reticular. Acuérdense, también aquí parte del núcleo del Raphe. El núcleo del Raphe no es específico de puente bajo, sino también de puente alto, ¿no? No sé si tengan algún otro comentario, doctores. O sea, puente bajo, puente alto y médula oblonga, ¿no? Ajá, doctora Joana. Una pregunta, en estos esquemas, es que no entiendo porque había visto que había una división en placa alar y placa basal para Ajá, poder identificar dónde están los núcleos motores y sensitivos. Pero ajá, ¿qué aquí encontró al están respecto, doctora? juntos. Algo de que por la formación embriológica, Sí. la placa alar, que se encontraba más lateral, se iban a encontrar los núcleos sensitivos y la basal, que es más medial, más central, se iban a encontrar todos los motores, pero es que aquí hay una distribución como muy junta de ambos, entonces, Sí, si quieren, lo podemos revisar ya con un poquito más de detalle en la siguiente clase para que no quede volando este punto, porque bueno, a mí la verdad es que no me gustó que se quitara embriología del sistema, porque pues sí es importante, ¿no? Para el desarrollo no solo de estructuras corticales, subcorticales, sino también a nivel del tallo y de los pares craneales. Entonces, si quieren, les pongo una o dos diapositivas para que veamos esta parte de embriológica, la próxima clase. gracias, doctor. Sí, no de nada. Bueno, nos quedan pocos minutos, pero sí son suficientes para ver mesencéfalo. Sí lo ven, ¿verdad? Mesencéfalo bajo. Sí, doctor. Ok, aquí se acuerdan que en la parte dorsal estaban los colículos, ¿no?
Acá está, ¿no? Entonces, si estamos en un corte de mesencéfalo bajo, entonces serían ¿qué? Los colículos que, si estamos en el bajo, inferiores, ¿no? Que se relacionan con, ya lo dijo hace rato su compañera. Doctores, más rápido para que quedemos. De la audición. Audición, ¿no? Tiene que ser, sí, rápido, lo que ya lo saben. Si vemos aquí este par craneal, que es el único que tiene su origen real, perdón, su origen aparente en la cara dorsal, por lo tanto, ¿el núcleo de quién será? Nuclear. Ajá, del cuarto par craneal, ¿no? Cuarto par craneal, y acuérdense que el cuarto par craneal, pues únicamente tiene un componente funcional, ¿no? Que es el eferente somático general, que ya lo veíamos en nuestra columna, el eferente somático general, aquí estaría el del cuarto. Eferente somático para movimientos oculares. Ya vimos en nuestra cuadrícula hacia dónde. Ahora, aquí algo importante, además en la cara más ventral, además de la vía corticoespinal, vienen estas estructuras que son muy importantes. Esta de aquí. Bueno, perdón. Ese es el lemnisco medio, que está abajo, ¿no? ¿Qué es esto, doctores? ¿Es la sustancia negra? La sustancia negra o sustancia negra. Esta sustancia negra es muy importante porque así como comentamos del núcleo del RAFE, del principal núcleo donde se encuentran las neuronas serotoninérgicas, este núcleo, la sustancia negra, es el principal sitio de síntesis y de las neuronas dopaminérgicas. Sí, dopaminérgicas. Y la dopamina, pues tiene que ver con cuestiones de felicidad, pero también, además de la felicidad, con cuestiones de movimiento. Entonces, si existe una disminución de la dopamina, ¿qué patología viene? ¿El Parkinson? Ajá, enfermedad de Parkinson. Y si existe un aumento, no estoy diciendo que en la sustancia negra, pero sí en general en el sistema dopaminérgico, un aumento de la dopamina. Esquizofrenia. Entonces sería todo lo contrario. En la esquizofrenia, un aumento de la dopamina, en la enfermedad de Parkinson, una disminución. Y bueno, se vuelve un poco más complejo porque existen 5 receptores dopaminérgicos y dependiendo de qué receptores también se puede ver predisponencia hacia una u otra. Igual que en las adicciones o igual que otras enfermedades, pues no se sabe el por qué hay un aumento de la dopamina o una disminución de estas neuronas dopaminérgicas, ¿no? Existen múltiples teorías, pero lleva a la muerte de estas neuronas que principalmente se encuentran en la sustancia negra. Es sustancia negra porque a nivel macroscópico o a simple vista se alcanza a ver como si fuera un núcleo negro que lo da la neuromelanina, que esta es una sustancia que se oxida y da este aspecto de negro. Y también vemos otro núcleo importante aquí, bueno, que lo veremos en el siguiente corte, que es el núcleo rojo, que este núcleo rojo también se encuentra muy relacionado con los movimientos. Ok, bueno, aquí creo que ya acabamos o tienen alguna duda. Bueno, acá también se ve algo muy importante que no quiero que pase desapercibido. Esta sustancia gris periacueductal. Esta sustancia gris periacueductal, doctores, es un núcleo muy importante en el ámbito de las neurociencias porque también aquí es parte de la patología de las drogadicciones. Esta sustancia gris periacueductal, por lo tanto, también con el comportamiento adictivo
y que se pueda entonces regular ciertas vías en relación con la sustancia gris periacueductal. Y para terminar, pues nos vamos a mesencéfalo alto, y en mesencéfalo alto, pues vemos, a diferencia de los colículos inferiores, pues aquí serían colículos superiores, encontramos una estructura específica, ¿no? De aquí, que era lo que les comentaba, el núcleo rojo, y este núcleo rojo, ¿qué funciones? Ya les dije, pues más que nada de tipo, ahí no se marcó, ¿verdad, doctores? No. El núcleo rojo que está por arriba de la sustancia negra y del lemnisco medio. Y también es muy característico de ver, y este núcleo rojo, forma parte de la vía extrapiramidal. Si ya veíamos vía piramidal, este núcleo rojo es de la vía extrapiramidal. Y cuando oigan entonces rubro, vía rubro, vía rubro espinal, por ejemplo, quiere decir que va del núcleo rojo, que acuérdense que está aquí en el mesencéfalo. Rubro hace referencia a rojo. Entonces, rubro espinal del núcleo rojo a la médula espinal, y que es también una vía relacionada con el movimiento. Y si nos vamos aquí al corte, vemos que entonces también aquí a nivel del mesencéfalo alto se encuentran dos núcleos especiales del tercero, ¿no? Quedamos que es el núcleo motor y el accesorio, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Motor para los movimientos oculares, para la elevación del párpado, y que por lo tanto es un componente eferente somático, ¿no? Y tenemos al relacionado con el reflejo fotomotor y consensual. ¿Qué tipo de componente sería entonces? Parasimpático, ¿no? Y por lo tanto, ¿eferente qué? Visceral general, ¿no? Entonces, pues, con esto, doctores, terminaríamos los cortes de médula de tallo cerebral. Vean que pues tiene múltiples, ¿no? Yo creo que es igual que importante que la corteza cerebral, porque aquí también tenemos muchos núcleos muy importantes de los pares craneales, núcleos de varias neuronas que sintetizan los neurotransmisores, entre ellas serotonina y dopamina, y relacionadas también con la adicción, como lo que les comentaba con esta sustancia gris periacueductal. Ya volteo la cámara. Ahora sí, ni siquiera hubo descanso, doctores, pero bueno, espero que haya sido provechosa, y que en la próxima clase, pues ya nada más acabamos de integrar estos puntos que comentó la doctora y de Joana, de lo de la cuestión embriológica. Brevemente, no nos vamos a extender mucho, pero también que podamos terminar los casos clínicos, y entonces ahora sí entrar con cerebelo. Y yo espero que en cerebelo pues sí podamos terminar la próxima clase. Sí, doctor, gracias. ¿Algún comentario, duda? Si no, no sé si tengan clase o no, pero pues ya. Doctor Pérez. No sé si me permitiría unos momentitos al finalizar la clase, doctor. Sí, claro. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Entonces, para la siguiente clase, para las preguntas de cerebelo. Sí, cerebelo, pero sería cerebelo desde el punto de vista anatómico, estructural, sus aferencias, eferencias, histología y patología. O sea, si les da tiempo de checar, no, bueno, les tiene que dar tiempo de checar todo eso. Esperemos que nosotros podamos checar todo eso.